Vaya conmigo, por favor. Vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudí entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Amén. Como decía, el título es: el profeta es el testimonio de la llegada del rey. La idea exegética que Juan procura desarrollar, explicarnos aquí, es que Juan el Bautista inicia su ministerio de predicación anunciando el cumplimiento del tiempo, anunciando el inicio del ministerio de Jesús, el hijo de David, el rey de Israel. Juan fue enviado para preparar, allanar el camino del Señor. Y la semana pasada comenzamos a ver los primeros dos versículos. Hoy vamos a seguir con el versículo 3 en adelante. Lo estaremos desarrollando en dos puntos. Punto número 1, el profeta es el testimonio de la llegada del rey. Y punto número 2, el pueblo se prepara para la llegada del rey. Como pueden observar, lo central aquí es la llegada del rey. Viene el rey. El rey ya está de camino. Y el Señor envía a un vocero, a un heraldo, vestido como el siervo del rey, a anunciar y a preparar a las personas. Preparaos, preparaos, viene el rey. Arreglad todo. Preparen la calle, preparen los caminos. Era parte de su trabajo, organizar el ambiente para que cuando el rey llegara, encontrara un ambiente listo. Pero Juan el Bautista, no era su trabajo el ambiente. Poner luces, poner bocina, arreglar las calles. El trabajo de Juan el Bautista era tratar con los corazones de los hombres. Viene el rey, viene el rey. Y como veíamos en el versículo 1 y 2, Él les dice: arrepentíos. El reino de Dios está a la mano. Pueden tomarlo, pero es necesario vuestro arrepentimiento. Y es a partir de aquí en que el profeta Juan el Bautista continúa dando su testimonio. Vemos en el versículo 3 y 4, que es la parte que nos toca, que el profeta mismo, el hecho de que haya un hombre allí gritando, voceando desde el desierto a todas las personas, era el testimonio de Dios. Era la evidencia de Dios. Ya viene el rey. ¿Y cómo tú lo sabes? Mira al profeta. Mira al profeta. Él es la evidencia de que el rey viene. Versículo 3. Porque este es aquel, hablando de Juan el Bautista, este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas.
voz que clama en el desierto. Así empezó el ministerio de Juan. Juan no empezó a predicar a los reyes. Juan comenzó a predicar en pleno desierto a los beduinos, a los hombres que estaban en sus casitas de campaña, casa de campaña. Comenzó a predicar a la gente humilde del campo, a los que estaban, a los obreros del campo. Ahí empezó su ministerio y todo el mundo comenzó a salir. ¿Quién es este hombre? Miren su vestimenta, escuchen lo que dicen, habla del reino. ¡Qué bueno, qué bendición! Juan el Bautista predicó mandando, porque recuerde que viene con la autoridad del rey. El heraldo viene en el nombre del rey. No viene a pedirle a sus súbditos, por favor, prepárese, por favor. No, él es el heraldo del rey. Él viene con la autoridad del rey. Atención, preparaos. Pero la palabra que Juan usó fue arrepentíos. Atención, arrepentíos, el rey ya viene. Yo vengo delante de él. Mateo, el evangelista, nos dice que de él habló el profeta Isaías. Otro profeta habló de este profeta. Mire esto. Otro profeta, posiblemente 800 años antes de que este profeta naciera, Isaías estaba diciendo, vuelve, viene una voz. Viene una voz que clama en el desierto, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Este es el profeta Isaías aquí hablando, no es Mateo. Un profeta habló de otro profeta y cuando ese segundo profeta llegara, preparaos, él es la señal. El Señor está cerca. Él es el testimonio, un testimonio, el heraldo que prepara el camino, prepara los corazones, habla a los hombres y mujeres. Ya llegó el tiempo. Examinen sus vidas, traten con sus almas, sus caminos doblados, enderécenlo, dejen sus malos caminos y vuélvanse al Señor. Ya el Señor está aquí. Cuando Isaías dijo, cuando venga ese profeta, ya. Él es un testigo. Él es el testimonio de que el Señor viene. La costumbre oriental era esa. La costumbre de ellos era que los reyes en sus viajes enviaban a personas que iban preparando su camino. Imagínese usted un rey llevado en un caballo o llevado aquí cargado en su silla. ¿Usted cree que todo el camino estaba bonito, arregladito? Pues sí, estaba arregladito y bonito. Porque había un grupo de hombres delante del rey allanando el camino, limpiando el camino para que cuando el rey pase no se vaya a caer, no se vaya a tropezar con una piedra. Para mí eso es una idea muy viva, porque allá en República Dominicana pasaba algo muy parecido. Había un presidente que tenía unas características de medio dictador. Y él era fuerte. Y cuando se sabía que él iba a pasar por un lugar, todo el mundo se daba cuenta. ¿Qué sucedía? Una semana o 2 semanas antes llegaba una brigada a pintar, a limpiar, a recoger, todo perfecto, todo arregladito. Y después en la primera brigada, la segunda brigada, venían los hombres armados. Y se colocaban en lugares estratégicos. El presidente va a pasar por aquí. Miren la calle limpiecita, las aceras pintadas, todo arregladito. Y ahora la segunda parte, la protección del rey, los militares. Así acontecía en aquellos días. Al rey no le contaban nada. Él lo conocía todo. Lo sabía todo. Por esa causa vemos que Juan llega primero. Juan llega primero como el heraldo del rey para preparar el corazón de la gente.
para preparar el alma de las personas. Este rey es glorioso, pero es terrible a la vez. Es majestuoso. Todos deben de rendirse a sus pies. Todos deben de inclinarse delante del rey. Y eso le explicaban a la gente. Usted no se puede pasar de esta línea, ¿eh? Nadie se pasa de esta línea. Recuerdo en otros lugares como en China, que habían emperadores. Recuerdo haber visto una película que así mismo una persona, un británico que no conocía al emperador, iba a visitar al emperador. Recibió un curso le dieron de etiqueta y protocolo delante del emperador. Oiga bien, usted no puede darle la espalda al emperador. Todo el tiempo va a mirarlo de frente y se va a inclinar. Y va a esperar que él se levante para usted levantar la cabeza. Todo un cursillo. Y cuando usted se vaya, nunca le va a dar la espalda. No, va a venir de frente, caminar de espalda, despacio. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, ¿ok? Ya el emperador no te está mirando, media vuelta y vámonos. Es así. O te matan. No, pero yo no soy británico, te matan. Esas son las reglas aquí. Es decir, que estos emperadores poseían toda autoridad. La vida y la muerte estaban en sus manos. Amados hermanos, la vida y la muerte está en la mano de Cristo. Y Él envía a su embajador. No para matar y destruir, sino para predicar, para proclamar las buenas nuevas a los hombres y mujeres, para que se arrepientan y reciban al Rey. Lo reciban en su corazón. Quiero que miren esto. Juan predicó como preparación para la llegada del Hijo de Dios. Juan estaba predicando como preparación. Juan estaba introduciendo al rey porque él envió su heraldo y su heraldo estaba preparando el corazón de los niños, jóvenes y adultos. Atención, atención, arrepentíos, viene el reino, está cerca. No soy yo, no se equivoquen, yo simplemente soy un enviado. El rey viene detrás de mí y es más poderoso que yo. Juan habla con altura, con autoridad, mandando a los hombres al arrepentimiento, porque el rey viene. Esta es la forma correcta para recibir al rey. Su rey es un rey santo. Su reino es un reino santo. Su rey es glorioso y majestuoso. Por lo tanto, el heraldo, Juan el Bautista, llama a los hombres al arrepentimiento. La única manera de prepararse para recibir a este rey es confesando sus pecados y arrepintiéndose. Juan el Bautista era el testimonio de Dios. Juan el Bautista era el testigo de Dios. Juan el Bautista precedía al Mesías. Dios ha cumplido su promesa y Mateo utiliza al profeta para decirle a la gente, miren, quien viene detrás de Juan es Jesús. Jesús es el rey, el hijo de David. Jesús es el Cristo esperado. Observen, el testigo está delante de él, Juan el Bautista. Él está testificando. Recuerden que el Evangelio de Mateo fue escrito a judíos. Y estas promesas y estas verdades eran muy importantes para un judío. Que se cumplió la palabra del profeta Isaías. ¿Y cuándo? Que ya llegó el profeta esperado. Hermanos amados, ese profeta, Juan el Bautista, era tan esperado que se le comparaba a otro profeta, a un profeta muy poderoso que hubo en el Antiguo Testamento, llamado el profeta Elías. Aquel que oró y detuvo la lluvia por 3 años. Aquel que oró e hizo que descendiera fuego del cielo en un culto de adoración. Aquel que oró y en un día él mismo con sus manos mató a más de 400 profetas de Baal. Se habla mucho del profeta Elías y de cómo este hombre sirvió al Señor. Y sabe que Elías nunca murió. Fue llevado por Dios en un torbellino al cielo.
La gente decía, cuando vuelve Elías, ya viene el Salvador. Y el Señor nos dice aquí, Mateo el evangelista nos dice, este es el Elías profetizado. Isaías nos habla del Elías. Miren lo que dice Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Iba a venir por segunda vez Elías. Iba a venir por segunda vez el profeta Elías, que había sido subido en un torbellino al cielo. Ese profeta regresaría por segunda vez. Y Jesús dice en Mateo 11:13, Mateo 17, 11 al 13 también, ese Elías que fue profetizado es Juan el Bautista. Venía en el poder de Elías. El versículo 4 nos habla de la forma en que este hombre vino. Una forma muy inusual. Mateo capítulo 3, versículo 4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. ¡Qué profeta! ¡Qué extraño este profeta! Este profeta se parecía mucho a Elías. Elías, el profeta, en Primera de Reyes capítulo 1, Segunda de Reyes 1:8, estaba vestido igual. Dice Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Un rey, enemigo de Elías, Acab, conocía a Elías por su vestimenta. Igual que Juan el Bautista, vestido con su piel de camello, con una faja de cuero. ¿Y qué comía? Comía las cosas del campo. Juan el Bautista, al igual que ese Elías en Segunda de Reyes, era humilde. No estaba vestido como un rey o como un noble. Era una persona sencilla, de un campo, de un monte por ahí, de una aldea por ahí. Y así se vestía. ¿Y qué comía? Lo que comía la gente del campo, miel silvestre, miel del campo. ¿Qué comía? Langostas. Algunos dicen que eran como como unos insectos con 4 patas, bastante grandecitos, que en el Antiguo Testamento eran plagas terribles porque cuando llegaban a un lugar se comían todo lo verde. Pero no eran pequeñitos como los grillos, eran grandes. Las langostas sí se podían comer. En el Antiguo Testamento las personas se lo podían comer. Levítico capítulo 11, versículo 22. Nosotros conocemos los grillitos que son aquí y la esperanza. Estos son animalitos un poquito más grandes y con 4 patas. Y la gente podía tomarlo, quitar las patitas y ponerlo a tostar y se lo comían. Era un alimento normal para la gente del campo en ese tiempo. Con miel, con un poquito de leche de cabra, con una cuajadita ahí. Esa era la alimentación normal en el campo. Así se alimentaba Juan. Era una persona sencilla y humilde, pero venía con el poder de Elías. Era el heraldo del rey, una persona vestida de forma sencilla y proclamando un evangelio al que a todo el mundo les ordenaba a arrepentirse. ¿Qué aprendemos de estos primeros versículos 3 y 4? La enseñanza de las Escrituras deben ser nuestra guía, amados hermanos. Y la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, nuestra preparación para entrar al reino. Eso fue lo que el profeta Juan proclamó,
viene el reino y yo soy un testigo de que el reino viene. Prepárense. Juan, ¿cómo nos preparamos? Arrepentíos. Arrepentió de vuestros pecados. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Deje sus malos caminos y arrepiéntase. Su camino doblado, enderécelo. Ahora es el momento. Viene el Rey. Y Él es muy justo. Él es misericordioso con los que se humillan delante de Él. Pero con los soberbios y arrogantes, Él los humilla porque Él es el Rey. Juan encomendó a los hombres a arrepentirse porque el Rey viene. Hermano, esta es la manera correcta, amigo que me escuchas, esta es la manera correcta de tú prepararte para el reino de los cielos. La entrada al reino de los cielos es a través del arrepentimiento, de creer en Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra entrada. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista y él era el testimonio para aquellos que le escuchaban. Pero en segundo lugar veamos que el pueblo se preparó. El pueblo escuchó el mensaje de ese hombre vestido de piel de camello con un cinto de cuero y que comía langosta en el campo. Tomaba miel del campo. El pueblo lo escuchó, aunque lo veían vestido de forma humilde, no despreciaron el mensaje. Estuvieron atentos al mensaje. Versículo 5. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Muchas personas salieron desde las ciudades, es decir, gente de la capital. Imagínense usted que vengan de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, vienen para acá, aquí vienen para acá a Juticalpa, a escuchar el mensaje, porque llegó aquí Juan el Bautista. No, dígale a Juan que venga. No, no es así. No es el heraldo que tiene que ir, son ustedes que tienen que venir. Él representa al rey. Así que sométase al rey y venga. Pues así hizo la gente. La gente dejó Jerusalén y comenzó a venir. Dejó Judea y comenzaron a venir. Fueron al desierto. El lugar donde se estaba proclamando el evangelio. No fueron a un estadio ni fueron a un lugar con aire acondicionado. Fueron a un desierto a escuchar al heraldo del rey. Viene Cristo, viene el Salvador. Y dejaron sus casas, dejaron su comodidad y fueron a un lugar humilde a escuchar a un hombre humilde, vestido de forma humilde, pero con un mensaje poderoso de salvación, de vida eterna para el que cree. Queridos hermanos, todo el Jordán y alrededor del Jordán fueron a escuchar a Juan. Pero el versículo 6 dice que pasó mucho más. Así como Juan les había enseñado, la gente comenzó a arrepentirse. Así como Juan comenzó a predicar arrepentíos, la gente comenzó a confesar sus pecados. Entendieron el mensaje del reino. La gente deseaba quitar todo estorbo de su vida. Quita todo estorbo, todo lo que te impida venir al Señor. Quítalo, viene el rey, prepárate. Y la gente comenzó a hacerlo. La gente comenzó a hacerlo. Confesaban sus pecados, dejaban sus malas obras, clamaban a Dios con un corazón arrepentido, empezaron a limpiar sus vidas y comenzaron a bautizarse. Qué hermoso. La gente escuchó el mensaje en el desierto. La gente creyó el mensaje. Yo quiero bautizarme. Yo he creído en ese mensaje. Yo he creído que viene el rey y he creído que tú eres el testigo del rey y he creído que debo de arrepentirme. Tenían que creerlo, hermanos. Tenían que creerlo. El heraldo hablaba conforme a la verdad. La gente deseaba quitar todo estorbo y luego se bautizaban, mostrando así que preparando sus corazones a través de la confesión del pecado, demostrando
que sus corazones realmente se habían inclinado a buscar de Dios, entonces daban un testimonio público. Y quiero que miren esto como lo expresa la Biblia de las Américas. Y confesando sus pecados, en primer lugar, entonces eran bautizados. Y confesando sus pecados, arrepintiéndose, enderezando su vida, confesando, pidiendo perdón a Dios por su pecado, entonces decían: Juan, ahora sí, yo quiero estar listo para cuando mi rey venga. Ya no es el rey que viene, es mi rey el que viene, y yo lo espero. ¿Qué diferencia? Mostraban un corazón arrepentido, confesando sus pecados. Deseaban preparar no solamente el corazón, sino también su cuerpo, bautizándose, dando un testimonio público de su fe. Una fe privada, una fe del corazón, se veía en su bautizo. Una fe del corazón. Como nos dice un siervo de Dios, sin confesión de pecados no había bautismo. Sin confesión de pecados no había bautismo. Para los que en verdad se arrepentían de su estado de maldad y de su mala conducta, el bautismo era un signo, un testimonio, un sello visible de la gracia invisible del corazón. La gracia del perdón, la gracia de la adopción en la familia de Dios. Miren ese detalle importantísimo. Primero confesaban su pecado, primero se arrepentían, primero creían en Cristo y después eran bautizados. Ese es el orden bíblico. Mismo orden que dio el apóstol Pedro cuando predicaba. Cuando predicaba a las masas en Hechos capítulo 2, que él predicó el evangelio, le dijo a la gente, cuando la gente dijo: varones hermanos, ¿y qué haremos? Hemos crucificado al Salvador. Pedro le respondió: arrepentíos y bautícense. Miren el orden bíblico. Queridos hermanos, ese es el orden cristiano. Todo aquel que se arrepiente y cree puede bautizarse. Todo aquel que se arrepiente y cree puede bautizarse, porque el testimonio de las Escrituras es este: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el testimonio de las Escrituras. ¿De qué vale de que tú te bautices si realmente en tu corazón no hay amor a Dios? Señor, me estoy bautizando por ti, pero tú no amas a Dios. Tú vives tu vida como un loco en la calle. Tú tienes 3 mujeres en la calle. Tú tienes una vida desordenada. Tú tienes un desorden en esa casa y en tu vida. ¿Para qué te bautiza? ¿Tú lo que eres un hipócrita? Qué triste que a veces se enseñe esto en las iglesias, donde bautizan niños que no saben de lo que están haciendo. ¿Y para qué? Si el niño no sabía. No sabía nada. Eso es un daño. Ya tú eres cristiana, ya tú eres cristiano porque te bautizamos. No, no es así. No es así. Tienen que arrepentirse de su pecado. Yo me arrepiento de mi pecado. Clamo a Dios: ten misericordia de mí. Y Dios ha prometido perdonarme. Y yo lo creo. Ahí es donde se ejerce la fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Yo creo que tú me has perdonado. Yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Señor, tú me concedes ahora esta bendición del bautismo. Claro, mi hijo, bautízate, tú has creído en mí. Es un testimonio público de la fe que ya tienes. No es al revés. El bautizo no da perdón de pecados, como muchos predican. El bautizo no limpia, no hace cristiano al moro. Lo del moro es una palabra que se utilizaba en la antigüedad, hablando de un pueblo que eran los moros. Y en muchos lugares lo que hacía es que tomaban esas personas que no creían en el evangelio, que eran enemigos del evangelio, lo metían en el agua, lo cegaban en el agua y ya le decían
ya tú perdiste tu impiedad, tu paganismo y ahora tú eres un cristiano. Adivine qué, el moro seguía siendo un moro, el impío sigue siendo un impío, nada más que ahora ya una cruz colgando o en la ropa y ya era supuestamente cristiano. No, él seguía haciendo lo mismo que era. Queridos hermanos y amigos, Cristo nos habla por su palabra. Todo aquel que trate de bautizarse sin haberse arrepentido es como si no hubiera hecho nada. No ha hecho nada. ¿Por qué? Hebreos 11:6 dice, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Si tú no crees en Dios, ¿para qué te bautizas en el nombre de Dios? ¿Tú no crees en Él? ¿De qué vale una actividad externa si en tu corazón no hay verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo? Juan no era el Salvador, Juan era el predicador que debía preparar el corazón y la vida de las personas. Y por esto les llama arrepentíos. Entended que vuestro pecado es lo que os condena. Debéis entristeceros por vuestro pecado. Debéis dejar vuestro pecado. Rompe relaciones con ese pecado. Rompe eso. Deje el impío su camino y vuelve hacia el Señor. Comienza a caminar con Dios. Comienza a creer en Jesucristo. Pídele perdón a Dios por tu pecado. Eso es lo que Juan le está pidiendo. La gente no iba al sacerdote Juan. Juan no era sacerdote. Juan no era un sacerdote. Cada uno debía de ir a Dios. Cada uno tenía que ir a Dios confesando su pecado. Imagínense en esa multitud tan grande, gente de Jerusalén, de Judea, de los alrededores. ¿Cuántos sacerdotes hubieran necesitado para confesar el pecado a toda esa gente? Muchísimo. Pero Juan no se metió en ese problema, porque él no era sacerdote. Él simplemente era un heraldo. ¿Qué hacen los heraldos? Proclaman el mensaje. Y la gente respondió, confesando su pecado delante del Señor. Y Juan entonces les decía, vamos a bautizarle para que usted tenga un testimonio público de su propia fe. La gente no iba a Juan, iba a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cada uno debía con humildad ir a Dios. Cada uno tenía que ir con humildad a Dios a pedir perdón por sus pecados. Cada uno necesitaba al mismo Hijo de Dios que le limpiara de su maldad. Nuestra maldad, la maldad de cada uno de nosotros, es tan grande y tan terrible que cada uno de nosotros necesita que el mismo Hijo de Dios nos limpie. Imagínense una bomba atómica. Una bomba atómica cayó en Hiroshima y desapareció ese pedazo. Todavía al día de hoy hay con tristeza mucha consecuencia de la radiación en esa zona. Nuestro pecado es como una bomba atómica. Es tan destructible que solamente Dios mismo, en la persona de Jesucristo, puede limpiar y quitar toda maldad de nuestro corazón. Si tú vas a Jesucristo, Dios te limpia. Dios te limpia. Dios te quita todo pecado. Porque Él es Dios con nosotros, Emmanuel. En Él hay poder para darte vida y sanidad. En Él hay poder. Pero tú tienes que ir a Él. Tú tienes que ir a Él. Juan lo único que hace es predicar el Evangelio. Juan lo único que hace es guiarte al Señor. Tienes que confesar tu pecado al Señor. Tienes que clamar al Señor, ten misericordia de mí. Soy un hombre pecador. Tú mismo tienes que confesar tu pecado.
¿Qué aprendemos de este último punto? Todo hombre entrará al reino por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hay entrada al reino. No tenemos por qué perder esa oportunidad, esa bendición. No tenemos por qué perder la entrada al reino. Todo aquel que se ha arrepentido debe bautizarse. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, entonces puede bautizarse. Pero la entrada al reino está abierta para todo hombre pecador, para todo niño que está aquí presente, para todo joven que está aquí presente, para todo anciano y adulto. Todos deben de venir a Cristo. Todos deben de mirarlo a Él. Como dice el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay que mirar al Salvador. Hay que creer en el Salvador. Hay que confesar nuestro pecado, porque Él tiene poder para salvarnos. Veamos algunas aplicaciones. Toda persona tiene entrada al reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados. Quiero invitar a mis amigos a que no ignoren esta invitación. Quiero invitarte porque yo no soy el sacerdote. Yo no soy el que te va a salvar. Yo solamente soy un Juan que predica. Y Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a que creas en Jesucristo. No tiene que ser igual para ti como a otros que han seguido su vida de pecado y han muerto en su pecado. Cristo vino para salvarte. Así que oye su mensaje y respóndele. Oye su mensaje. No es mi mensaje, es su mensaje. Es el mensaje del Rey. Y el Rey te llama al arrepentimiento. El Rey te llama a creer en Él y a dejar tus armas, dejar tu egoísmo, dejar tu odio. Deja el impío su camino. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Él es misericordioso. Y ese fue el pasaje que leímos ayer en el día del ayuno. Jeremías capítulo 3, 12 al 14. Él es misericordioso. Él llama a los hombres al arrepentimiento porque Él es bondadoso. Porque Él no se va a acordar más de tus pecados. Porque Él los olvida. Porque Él te sana. Porque Él es compasivo. Por eso te invitamos, ven a Cristo. Pero quiero también animarte, amado hermano. La verdadera fe y salvación se enseña en la Biblia. La fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados es nuestra preparación para recibir el reino en nuestros corazones. No cambiemos la verdad de las Sagradas Escrituras por vanas tradiciones. Hoy en día veremos muchas vanas tradiciones. Tradiciones que los hombres tienen que guardar supuestamente para estar bien con Dios. Cuidado con esas vanas tradiciones. Es muy fácil encontrar esas tradiciones en diferentes partes del mundo. Las mismas tradiciones. Salvación por obra, esfuerzo personal, guardarte puro, no comer carne, no hacer esto, no hacer aquello. Como que la salvación depende de ti y de lo que tú hagas. Pero lo que dice este glorioso evangelio dice que la salvación depende de Jesucristo, no de ti, depende de Jesucristo. Y Él te invita a que tú creas en Él. No cambiemos la verdad por el error. Para esto necesitas maestros que te enseñen las Escrituras. Juan guió al pueblo hacia Dios. Juan fue un hombre que guió a los hombres hacia Cristo. Tú también necesitas maestros que te guíen hacia Cristo. Te invitamos, ven cada domingo a escuchar el Evangelio, para que te guíe el Evangelio a Cristo. Necesitamos encontrar a Cristo, necesitamos ver a Cristo.
Entonces el evangelio es lo que necesitamos oír. El evangelio claro y sencillo de la palabra de Dios. Escucha, mira, aprende el evangelio para que entiendas el camino a la salvación. En cuarto lugar, así como la fe y el arrepentimiento fueron necesarios para la entrada al reino, todo verdadero hijo de Dios debe también ser un testigo para el mundo de su fe en Jesucristo. Querido hermano, que te has arrepentido y has creído en Jesucristo, si aún no te has bautizado, bautízate. Querido hermano, si aún no has dado este hermoso paso de fe y obediencia, hazlo, bautízate. Bautízate para que seas un testimonio al mundo. Bautízate para que seas un testimonio a tu familia. Bautízate para que seas un testimonio a los hombres. Recordemos que la salvación es por fe y arrepentimiento. Ahora, somos los heraldos de Cristo. Somos los enviados a testificar del amor y fe en Jesucristo. Da tu testimonio. ¿Qué debemos hacer ahora? Si has creído que tus pecados te condenan, mi amigo, si estás cargado por ellos, si crees que Jesucristo es tu único Salvador y Señor, entonces ora. Ora al Señor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Veo que hay un llamado al arrepentimiento. Veo que hay un llamado a la fe en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Ora. Clama a Dios. Ten misericordia de mí. Clama a Dios, Señor, límpiame de mi maldad. Yo reconozco mi pecado. Mi maldad está delante de ti. Señor, ten misericordia de mí. Yo no te voy a pedir que vengas aquí delante, porque no es delante de los hombres que tienes que venir, es delante de Dios. Y con un corazón humilde, pedirle al Señor que perdone tu pecado. Con un corazón humilde, clamar al Señor que te salve, que te limpie de toda maldad. Ese es tu llamado. Ven, pecador, ven a Cristo. Arrepentíos, creed en el Salvador para que tus pecados sean borrados. Quiero finalizar.